Crees que estás atrapado, crees que necesitas luchar por una vida mejor, pero lo que no entiendes es que la vida que deseas ya existe y te está esperando. El error fatal no es no tenerla, sino no habitarla. El mundo no cambia porque tú lo pidas, cambia cuando tú cambias de identidad. Es una idea brutal, porque implica traicionar lo que eres ahora. Abandonar tu nombre, tus apegos, tu círculo íntimo. Como un traidor desertando de su patria, tienes que rendirte a una verdad mucho más alta. Tu entorno actual no te pertenece porque tu conciencia no debería seguir aquí. Esa vida que hoy sientes distante, idealizada, ese otro yo que fantaseas secretamente en la ducha o antes de dormir, ya existe. No como una aspiración, sino como una frecuencia paralela. Vive, respira, y lo hace con o sin ti. Vivimos convencidos de que la realidad se conquista, que se alcanza paso a paso, como un premio a la perseverancia. Pero esa lógica lineal es el engaño más sofisticado de tu mente condicionada. La realidad no se construye, se sintoniza. Es como una emisora de radio. Hay miles de frecuencias emitiendo al mismo tiempo, pero tú solo escuchas aquella con la que estás alineado. No importa si existe una mejor, más rica o más feliz, si tu aparato mental sigue sintonizado con la frecuencia del miedo, del esfuerzo perpetuo, del aún no soy suficiente, eso es lo único que percibirás. Y eso es todo lo que obtendrás. Tu versión actual está aferrada al plano A. La conciencia que habitas es la suma de tus emociones dominantes, tus hábitos automáticos. Tu diálogo interior proyecta una vibración específica. Esa vibración es un código, y el universo, como una maquinaria inflexible, responde exactamente al código que emites. No hay juicio, no hay moral, no hay merecimiento, hay coherencia. Eres aquello con lo que vibras. No puedes engañar a esa ley. Es más antigua que cualquier religión. Es más precisa que cualquier algoritmo. Imagina por un momento que todas las versiones posibles de ti ya existen, flotando en un campo infinito de probabilidades. No son fantasías, son realidades completas. Hay una en la que fracasas rotundamente, sí, pero también hay una en la que triunfas sin esfuerzo, en la que cada día despiertas con propósito, rodeado de personas que te nutren, ganando dinero haciendo lo que amas, sintiéndote pleno, ligero. Esa versión ya está ocurriendo en este preciso instante, pero tú no la ves porque no estás en ella. No puedes ver lo que no eres. Lo que detiene ese salto no es la distancia, es la lealtad inconsciente a tu versión actual. Es el miedo brutal a dejar de ser quien eres, porque lo que eres, por mediocre o limitado que sea, te resulta familiar, y lo familiar, aunque te destruya, te resulta cómodo. Así, cuando sueñas con tu versión ideal, lo haces con una mano extendida hacia el cielo y con la otra aferrada al barro de tus viejos patrones. Tu identidad tira hacia atrás mientras tu deseo apunta hacia adelante. Ese desgarro interno es el infierno que llamas mi lucha. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres, y tú eres tu autoconcepto, esa imagen invisible que sostiene tu mundo entero. Todo desde tus relaciones hasta tu cuenta bancaria es un reflejo perfecto de cómo te percibes internamente, no de lo que dices querer, sino de lo que crees merecer. Si crees que el éxito es para otros, vivirás como un espectador. Si crees que el amor duele, buscarás a quien confirme esa herida. Si te ves pequeño, renunciarás antes de empezar, no por cobardía, sino por coherencia. Aquí radica la paradoja. Todo cambio externo comienza en el nivel más invisible, no con nuevas acciones,
sino con un nuevo yo. Ese yo no se alcanza por acumulación, sino por transformación. No eres un edificio que se construye. Eres una piel que se muda. Un salto cuántico no ocurre porque trabajas más, o porque por fin te toca, o porque te lo ganas. Ocurre cuando abandonas la identidad que sostiene tu vieja realidad. Es una traición sagrada, un suicidio simbólico, la muerte del yo, limitado para que pueda nacer el yo expansivo. Pero nadie te enseña esto, porque si lo supieras, serías libre. Y si fueras libre, ya no necesitarías mendigar validación, pertenencia, permisos. La sociedad funciona porque la mayoría vive convencida de que necesita ser aceptada, y para ser aceptado, necesitas ser predecible, conformarte, encajar. Si decidieras ser otra versión de ti, más alta, más audaz, más luminosa, romperías con tu tribu. Serías un extraño entre los tuyos, y eso, para tu mente primitiva, equivale a la muerte. Así, sigues atrapado en la trampa más sofisticada, la de tu propio autoconcepto. Dices que quieres una nueva vida, pero no estás dispuesto a convertirte en alguien nuevo. Dices que anhelas abundancia, pero sigues vibrando en carencia. Dices que mereces amor, pero te rodeas de vínculos que refuerzan tu desvalorización, no porque seas incoherente, sino porque eres perfectamente coherente con lo que crees ser. La pregunta no es si el salto cuántico es posible. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar morir al yo que no lo puede hacer? Porque ese es el precio. No hay atajos, no hay garantías, no hay seguridades, solo hay una puerta, y está hecha de desapego, de abandono, de silencio. Para pasar, tienes que soltar todo lo que sostiene tu vieja versión, personas, hábitos, palabras, pensamientos, emociones, incluso tu historia. Y aquí llega la resistencia. La mente te grita, eso es traicionarte, pero no lo es. Traicionarte es seguir viviendo una vida que ya no resuena contigo. Traicionarte es mantener una identidad que te asfixia. Traicionarte es mirar cada día el reflejo de una vida que no deseas y llamarlo normalidad. Hay algo que ya lo sabe dentro de ti, esa voz que susurra cuando estás solo, esa intuición que aparece entre sueños, esa incomodidad creciente que te dice, este no soy yo. Esa es la llamada, no hacia algo externo, sino hacia tu alineación, no hacia el éxito en sí, sino hacia la versión de ti que ya lo habita. Y entonces entiendes algo radical. No necesitas crear una nueva vida, solo necesitas encarnar al que ya la vive. Ese ser ya existe, te ha estado esperando todo este tiempo. Tú eres el único que falta, porque el salto cuántico no es un desplazamiento físico, es un colapso de posibilidades, una reconfiguración interna tan potente que obliga al universo a reacomodarse a tu nueva vibración. Todo cambia porque tú cambias. Pero si tú no cambias, nada lo hará. Por eso, deja de mirar el mundo como algo que necesitas conquistar. No eres un soldado, eres un canal, y tu misión no es luchar, sino sintonizar. No se trata de lograr más, se trata de recordar quién ya eres. No estás aquí para construir una identidad desde cero, estás aquí para desmontar la mentira que llamas yo, para deshacerte de todas las máscaras que heredaste, aprendiste o creaste para sobrevivir, porque debajo de esa armadura está el verdadero tú, y ese tú no necesita permiso, solo necesita espacio. Hazle espacio, ahora, y deja que la versión más alta de ti finalmente respire. A comienzos del año 2020, el mundo entero respiraba en pausa. El aire
impregnado de incertidumbre global, parecía detener el curso de la historia. Sin embargo, en un rincón silencioso, alejado de las noticias y del ruido, una joven mujer tomaba un pedazo de papel y escribía en él una lista de deseos. No eran objetivos razonables, no eran metas escalonadas, específicas, mensurables. Eran afirmaciones imposibles, locuras, si se miraban desde la lógica de su realidad inmediata: una casa propia, libertad financiera, influencia y éxito en redes sociales, una vida alineada con su propósito más íntimo. Ni uno solo de esos sueños parecía tener cabida en el mundo que habitaba, ni dinero, ni contactos, ni oportunidades aparentes. Solo el papel, solo la certeza muda de que, de algún modo, eso que estaba escribiendo ya era real en algún lugar. La hoja no tenía estructura, no era una visualización guiada por expertos en productividad, era un acto visceral, una confesión privada con el universo. No pidió permiso, no buscó aprobación. Fue como un hechizo lanzado en voz baja, y luego, simplemente, vivió, no en espera, no con ansiedad, sino con una convicción subterránea que comenzaba a derribar los pilares de su vieja identidad. Nadie a su alrededor podía sospechar lo que estaba ocurriendo. Seguía caminando las mismas calles, hablando con las mismas personas, durmiendo en la misma cama. Pero algo profundo ya había sido desanclado. Un cambio invisible comenzaba a gestarse. El cambio más peligroso, el que no necesita pruebas externas para empezar a actuar. Porque todo verdadero salto cuántico inicia con una traición interna al yo que ha sido hasta ahora. La joven no anunció su transformación. No hizo un video inspirador, no escribió un manifiesto, solo comenzó a responder de forma distinta a lo que antes la condicionaba. Las mismas conversaciones que solían entretenerla ahora le parecían vacías. Los hábitos que la adormecían comenzaron a perder su sabor. Las personas que antes representaban su zona segura comenzaron a resultarle ajenas, casi irreconocibles. Era como si una nueva frecuencia estuviera emergiendo desde dentro y todo lo que no vibraba con ella se disolviera lentamente. Y ahí fue donde comenzó el verdadero desafío. Porque si bien ese cambio la acercaba a su visión, también la empujaba al aislamiento, a la incomprensión, a la sospecha. Su entorno más cercano comenzó a percibir esa mutación como una amenaza. Te estás volviendo rara. Ya no eres la misma. ¿Qué te pasa? Pero ella no podía explicarlo, porque no había lógica, solo una certeza. La certeza de que esa versión ideal de sí misma no era una meta, sino un destino inevitable. Mes a mes, la transformación se aceleraba. Comenzó a hablar distinto, a moverse distinto, a alimentarse, vestirse, pensar de una manera que correspondía con su nueva realidad, no con la actual, y con cada acción, por mínima que fuera, estaba informando al universo de su cambio de coordenadas. Ya no reaccionaba desde la carencia, sino desde la suficiencia. No se preguntaba si lo merecía, lo daba por hecho. No luchaba por su futuro, se estaba convirtiendo en él. En lugar de buscar seguidores, comenzó a expresar su verdad sin filtros. En vez de mendigar validación, compartía contenido con la autenticidad brutal de quien ya no teme ser rechazada. Sus redes sociales dejaron de ser vitrinas y se convirtieron en puentes. Con cada publicación, su nueva frecuencia encontraba resonancia. No se hizo viral de un día para otro, pero sus palabras, sus gestos, sus decisiones comenzaron a atraer a personas y oportunidades alineadas con su nueva identidad. Y lo más fascinante ocurrió sin ruido, casi sin advertencia. Un día se dio cuenta de que ya no deseaba su visión porque la estaba viviendo. Había llegado a casa, no una casa simbólica, una casa real, con llaves, con paredes, con su nombre en el contrato. También tenía libertad financiera,
no porque ganara millones, sino porque ya no dependía emocionalmente del dinero. Lo generaba con fluidez, sin sacrificio, haciendo lo que amaba, y lo que comenzó como una hoja escrita al azar, se había convertido en una bitácora profética. Ella no había conquistado el mundo, se había conquistado a sí misma. No peleó por cada logro, no acumuló méritos. Lo que hizo fue más peligroso. Abandonó la versión de sí que creía no poder lograrlo. No fue motivación, fue revolución interna. No fue método, fue una rendición absoluta a su versión más elevada. Hoy, mira esa hoja con una mezcla de asombro y serenidad. No como quien celebra un milagro, sino como quien confirma una ley, porque ahora lo sabe. La realidad se comporta como un espejo diferido. No te da lo que quieres, te muestra lo que eres. Ella cambió, y el mundo, sin otra opción, tuvo que reflejarla. Esa hoja no era una lista de deseos, era una declaración de existencia. Cada palabra escrita era un ancla en una línea temporal distinta. Cada frase era una coordenada vibracional. Y lo que parecía magia era simplemente física de la conciencia, porque en el campo cuántico de lo posible solo se materializa aquello que eres capaz de habitar. No hay acceso sin identidad, no hay realidad sin resonancia. Lo más inquietante no es que esta historia haya ocurrido. Lo más inquietante es que podría ser la tuya, si te atrevieras a soltar quién has sido y te convirtieras en quien ya eres. ¿Te atreves? Vivimos en un mundo que se ha convertido en una vitrina constante, una pasarela de validación, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión está observada, comentada, comparada. En este teatro interminable de opiniones ajenas, el ego ha tomado el trono como nuevo emperador, pero no es un ego audaz, creativo o expansivo. Es un ego frágil, hambriento, dependiente de likes, aprobación y permanencia. Su peor pesadilla es la transformación, porque cada vez que te reinventas, lo obligas a morir. Y junto al ego, el otro tirano de nuestra era es el confort. Un confort tóxico, anestesiante, camuflado de estabilidad. El confort no es descanso, es parálisis disfrazada de equilibrio. No es paz, es resignación maquillada de madurez. Nos han enseñado a buscar comodidad como si fuera sinónimo de plenitud. Pero lo cierto es que la comodidad, cuando no está al servicio de tu expansión, se convierte en tu jaula más seductora. En este contexto hiperestimulado, vigilado y emocionalmente perezoso, hablar de saltos cuánticos es casi una blasfemia, porque saltar implica incomodidad, implica desorden, implica decir no a todo lo que parece seguro y sobre todo implica una herejía social, elegirte a ti por encima de tu grupo, tu historia y tus vínculos. No hay nada que amenace más al sistema que una persona que se reinventa, porque alguien que se reinventa ya no necesita que el mundo lo apruebe, solo necesita coherencia consigo mismo. Y ahí es donde comienza la verdadera fricción. No entre tú y el universo, no entre tú y tus metas. La fricción comienza entre la nueva conciencia que se está despertando en ti y el mundo emocional que has construido para sobrevivir. El apego no es solo emocional, es energético, es identitario. Has edificado tu existencia entera en torno a ciertas personas, dinámicas, creencias. Cada una de ellas es una cuerda que sostiene tu autoconcepto actual. Cambiar de conciencia implica cortar esas cuerdas, una por una, y con cada corte, algo en ti tiembla. Tus relaciones no quieren que cambies, no porque sean malas, no porque te odien, sino porque si cambias, ya no podrán reconocerte. Y si ya no pueden reconocerte, perderán también el reflejo que usaban para entenderse a sí mismas. En psicología, esto se llama disonancia relacional.
En estrategia se llama ruptura de lealtad y en física cuántica se traduce en desalineación vibracional. Ellos siguen emitiendo en una frecuencia y tú estás migrando a otra. El puente que los unía comienza a crujir y si decides avanzar, se rompe. Pero lo más perturbador no es la pérdida externa, es el cuestionamiento interno, porque para saltar debes traicionar lo que llamabas amor. Debes dejar de responder al dolor ajeno como si fuera tu responsabilidad. Debes ser el egoísta que no se sacrifica por conservar lo familiar. Debes ser el traidor de tu grupo. Y eso, para el sistema emocional humano, es casi como morir. No te lo dicen, pero todo salto cuántico es precedido por un exilio. No te aplauden cuando cambias. Te cuestionan, te ridiculizan, te diagnostican. La sociedad está diseñada para perpetuar identidades fijas, porque una identidad fija es manipulable, predecible, gobernable, pero una identidad móvil es libre, incontrolable y por tanto peligrosa. Mira a tu alrededor. La conformidad es premiada, el consenso celebrado. El que se atreve a pensar distinto es señalado como desleal, raro o delirante. ¿Por qué? Porque el cambio genuino no se puede fingir, no se puede simular, no se puede negociar para hacerlo más cómodo. El cambio auténtico implica dejar atrás todo lo que fuiste, y en esa transición hay un punto de fricción tan agudo que parece traición. El entorno emocional que has construido, incluso con las mejores intenciones, está diseñado para mantenerte en la versión anterior de ti. Tus amigos, tus vínculos, tus rutinas, todos son guardianes invisibles de tu conciencia actual. Porque cuando cambias de nivel de conciencia, ellos también tendrían que hacerlo para seguir a tu lado. Y la mayoría no está lista para eso. Por eso el entorno te suplica que no cambies, no con palabras, sino con gestos, con indiferencia pasivo-agresiva, con sarcasmo, con preocupación. Solo quiero que estés bien, dicen, pero lo que realmente quieren es que sigas siendo quien eras, para no tener que confrontarse a sí mismos. La fricción también se manifiesta dentro de ti, como una guerra civil entre el deseo de avanzar y el terror a quedarte solo, entre la expansión y la culpa, entre la verdad que sientes y la historia que te contaron, porque en el fondo sabes que, si saltas, hay cosas que jamás volverán, hay puertas que se cierran para siempre, hay vínculos que no sobreviven, y por más que te digas que lo importante se mantendrá, hay una parte honesta de ti que ya sabe, la metamorfosis tiene un precio. Ese precio se llama soledad estratégica, un periodo de vacío entre el viejo mundo que se desintegra y el nuevo que aún no llega. Es la noche oscura del alma, el momento donde ya no puedes volver atrás, pero aún no puedes avanzar con certeza. Todo te parece inestable. Las certezas se caen, los apoyos desaparecen, y tú solo tienes una brújula, tu nueva conciencia. En este terreno, la única estrategia viable es la claridad. Tienes que tener una visión tan nítida de quién estás destinado a ser, que ninguna opinión externa pueda distraerte. Tienes que cultivar una convicción tan profunda que incluso en el abismo de la incertidumbre, sepas que estás en el camino correcto, porque si dudas, el entorno te atrapará. Si vacilas, tus viejos vínculos te reabsorberán. Si te justificas, volverás al bucle. El salto cuántico, entonces, no es solo una acción metafísica, es una maniobra estratégica en un campo de guerra emocional. Implica abandonar las trincheras donde fuiste amado, protegido, comprendido, para marchar hacia una tierra donde aún no tienes rostro, ni aliados, ni garantías. Pero es ahí donde nace el nuevo imperio. No entre los aplausos, sino entre los silencios,
no entre los abrazos, sino en la ausencia, no en la celebración, sino en el exilio. Y cuando finalmente atraviesas ese terreno, cuando sostienes tu nueva conciencia sin rendirte al antiguo apego, todo comienza a alinearse, aparecen nuevas personas, nuevos escenarios, nuevas oportunidades. No porque luchaste por ellas, sino porque ahora eres quien las merece, porque ahora vibras en la frecuencia de tu destino. La fricción desaparece, el apego se disuelve, y lo que antes dolía, ahora solo se recuerda como la prueba iniciática de tu ascenso, porque el mundo nunca fue el enemigo, solo respondía a la versión de ti que solías habitar, y ahora que has cambiado, el mundo por fin puede cambiar contigo. Vivimos bajo el hechizo de una ilusión tan sutil que la mayoría muere sin romperla. La creencia de que somos libres porque podemos elegir, cuando en realidad solo elegimos dentro de los márgenes de quienes creemos ser. Tu libertad no se mide por tus posibilidades externas, sino por la amplitud de tu autoconcepto. Si crees ser pequeño, frágil, limitado, entonces todas tus decisiones, incluso las más audaces, estarán diseñadas para no traicionar esa idea de ti. El autoconcepto no es una opinión, es una frontera invisible que determina la realidad que puedes habitar. Carl Jung lo sabía. Llamó la sombra a ese rincón oculto del alma donde se esconde lo que no aceptamos de nosotros mismos. Pero la sombra no es solo lo oscuro o lo reprimido. Es también lo brillante, lo grandioso, lo poderoso que hemos aprendido a negar, porque nos enseñaron que ser poderosos era arrogante, que brillar era peligroso, que destacar era traicionar. Así, exiliamos nuestra grandeza al inconsciente, no por debilidad, sino por lealtad, a nuestra familia, a nuestra cultura, a la narrativa colectiva de humildad y sacrificio. Y ahí está el conflicto profundo. Una parte de ti anhela expandirse, alcanzar esa versión luminosa que sabes que existe, pero otra parte más profunda, más condicionada, te susurra que no puedes, que no debes, que sería egoísta. Esa parte es tu sombra, y hasta que no la integres, seguirás saboteando cada intento de salto. Nietzsche lo llamó de otro modo, la voluntad de poder, no como ansia de dominio externo, sino como la fuerza vital que te impulsa a convertirte en lo que estás destinado a ser. Pero esa voluntad, en la mayoría, está dormida o ha sido reprimida por años de condicionamiento. La moral judeocristiana, la cultura del sacrificio, las estructuras familiares, todo ha sido diseñado para mantener tu voluntad de poder bajo control, porque si se despierta, ya no podrás conformarte, ya no podrás obedecer, ya no podrás permanecer. La mente moderna, en su intento de protegerte, ha construido sistemas enteros de pensamiento automático para evitar el dolor del cambio. Daniel Kahneman lo explica con claridad. El sistema 1 de nuestra cognición es rápido, automático, reactivo. Está diseñado para sobrevivir, no para transformarse. El salto cuántico requiere activar el sistema 2, pensamiento lento, consciente, reflexivo, pero ese sistema consume energía, exige esfuerzo y sobre todo implica cuestionarte. Y la mente odia eso. Prefiere lo conocido, incluso si duele, porque lo conocido es seguro. Tu autoconcepto es la programación profunda de estos sistemas. Es el conjunto de creencias, emociones y narrativas que has acumulado desde la infancia sobre quién eres, qué mereces, qué puedes lograr. Es tu yo psicológico, y ese yo está aferrado a una realidad específica, no porque sea cierta, sino porque es coherente con su historia. Ahí está la clave. No vivimos lo que es real, vivimos lo que es coherente con nuestro autoconcepto. Esa coherencia interna es la fuerza más poderosa de la psique humana. Nos hace rechazar oportunidades, sabotear relaciones,
minimizar logros, todo para no traicionar la narrativa que nos da identidad. Si creciste pensando que eras invisible, inconsecuente, mediocre, entonces cualquier cosa que contradiga eso será vista como una amenaza, incluso si es positiva, y por eso no saltas. No porque no puedas, no porque no sepas cómo, sino porque hay una parte de ti que aún se aferra a esa narrativa antigua, una parte que teme el vacío identitario que sigue a todo gran cambio, porque saltar implica dejar de ser quien fuiste, sin garantía inmediata de quién serás. El filósofo Kierkegaard lo expresó así: el mayor salto que puede dar el hombre es el salto a sí mismo. Ese salto es existencial, no es de metas, es de identidad, y para darlo, tienes que enfrentarte al vértigo de la desidentificación. ¿Qué soy si ya no soy lo que siempre creí? ¿Qué queda cuando todo lo aprendido se derrumba? La respuesta es tan brutal como liberadora. Queda posibilidad pura, queda creación, queda poder, pero solo si te atreves a atravesar ese umbral. Y no lo harás solo. Tu mente activará todos sus mecanismos de defensa para evitarlo. Te dará excusas racionales, te recordará tus fracasos, te comparará con otros, te dirá que aún no estás listo, te invitará a esperar, a prepararte un poco más. Pero lo que en realidad está haciendo es proteger tu antigua identidad. Y tú, si no eres consciente de ese juego, obedecerás, postergarás, buscarás cursos, libros, validación externa. Harás todo menos saltar. Porque saltar es irracional desde el punto de vista del yo viejo. El salto solo tiene sentido desde la conciencia nueva. Aquí entra el concepto más incómodo. Para que tu vida cambie, tienes que dejar de ser tú. No tú en esencia, sino tú en narrativa. Debes actualizar tu autoconcepto, no a través de afirmaciones vacías, sino a través de acciones radicales que contradigan tu identidad actual. Solo así, tu mente se verá obligada a reconfigurarse, a adaptarse a la nueva frecuencia. Y entonces, lo imposible ocurre. Lo que antes parecía inalcanzable comienza a manifestarse con naturalidad, no porque lo hayas deseado más, sino porque ahora eres alguien que puede sostenerlo. Porque ese es el otro secreto. El universo no te da lo que deseas, te da lo que puedes sostener. Y solo puedes sostener lo que es coherente con tu identidad. Si no te ves como abundante, rechazarás la abundancia. Si no te ves como valioso, atraerás relaciones que te confirmen tu falta de valor. No por castigo, por coherencia. La única manera de romper este ciclo es intervenir en la raíz, el autoconcepto. Esa es tu verdadera frontera, no las circunstancias, no los demás, no el sistema, solo tú, solo tu percepción de ti. Y eso, aunque aterrador, es también tu mayor poder, porque lo único que necesitas para cambiar tu vida es cambiar tu percepción de ti mismo. Todo lo demás vendrá como consecuencia. Ahora entiendes por qué los grandes místicos, los sabios, los líderes espirituales han insistido en el conócete a ti mismo. No era una frase bonita, era una advertencia, porque solo conociendo el yo falso puedes descubrir al yo verdadero. Y solo desde ese lugar puedes saltar. Entonces, la pregunta ya no es ¿qué debo hacer? La pregunta es ¿quién debo ser para que esto sea inevitable? Y la respuesta ya vive dentro de ti. Solo tienes que permitirle emerger. Hay una verdad que quema, una ley que atraviesa culturas, religiones y siglos, tan incómoda que se disfraza de metáfora para no herir demasiado. Pero no es metáfora, es axioma. No puedes habitar un nuevo mundo con una identidad vieja. No es que no debas, es que no puedes, porque el mundo que deseas no reconoce al tú que has sido, simplemente no tiene acceso.
Este principio se oculta a plena vista en cada etapa de la historia humana. Se manifiesta en la biografía de cada visionario, de cada revolucionario interior. Aquellos que conquistaron una vida distinta no lo hicieron añadiendo herramientas a su viejo yo, sino muriendo simbólicamente para que pudiera emerger un yo nuevo. Este es el patrón: transformación, no acumulación; abandono, no mejora progresiva; renacimiento, no evolución lineal. La razón es simple, pero devastadora. El autoconcepto es un código energético. Cada versión de ti, con su mentalidad, hábitos, relaciones, emociones dominantes, opera en una frecuencia particular. Esa frecuencia es compatible con ciertas experiencias, no con otras. Como en un sistema cerrado, solo puedes atraer lo que vibra en tu mismo espectro. Por eso, aunque desees una vida diferente, si no actualizas tu autoconcepto, vivirás en un bucle. Soñarás con realidades que tu conciencia no puede sostener, no por falta de merecimiento, sino por incoherencia vibracional. La ciencia cuántica ha comenzado a confirmar lo que la sabiduría ancestral ya intuía. Las realidades múltiples existen, no como una metáfora espiritual, sino como una posibilidad física. Cada elección que haces, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, crea una bifurcación en el campo de lo posible. Existen versiones infinitas de ti, caminando rutas distintas. No hay una línea temporal única. Hay un tejido de infinitas posibilidades, coexistiendo en un eterno ahora. Pero tu conciencia solo puede habitar una a la vez. Aquí entra la tragedia moderna. La mayoría de los seres humanos viven atrapados en una versión reducida de sí mismos, no porque no exista otra opción, sino porque su identidad se ha cristalizado en torno al miedo. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo a ser otro. Cambiar de identidad es, desde el punto de vista psicológico, una pequeña muerte, una traición a las lealtades familiares, una ruptura con los vínculos que nos definieron, una renuncia al relato que nos dio sentido. Y el alma humana, acostumbrada a sobrevivir antes que a expandirse, se resiste. Prefiere el infierno conocido que el paraíso incierto. Por eso, el salto cuántico no ocurre cuando deseas algo, o cuando lo afirmas todos los días frente al espejo, o cuando haces vision boards y escuchas meditaciones guiadas. El salto cuántico ocurre cuando cambias tu identidad, cuando ya no necesitas convencerte de que eres distinto, porque ya lo eres. No importa cuánta fuerza pongas en manifestar algo nuevo, si lo haces desde una frecuencia vieja, seguirás atrapado. Como intentar abrir una puerta con la llave equivocada, como sintonizar una emisora en un dial diferente. El universo no responde a tus intenciones, responde a tu vibración, y tu vibración es tu identidad. Aquí aparece una de las paradojas más crueles de la psique humana. Deseas una nueva vida, pero desde la frecuencia de quien aún no la tiene. Imaginas ser abundante, pero sigues sintiéndote escaso. Visualizas amor pleno, pero actúas desde el abandono. Sueñas con libertad, pero piensas como un prisionero. No hay error en tu intención, hay incoherencia en tu ser. La psicología transpersonal lo aborda desde el arquetipo de la muerte y renacimiento. Stanislav Grof, pionero en este campo, identificó que todo cambio profundo implica una desestructuración del ego actual. No se trata de mejorar tu versión limitada, sino de atravesar su colapso. Y eso, desde la perspectiva del ego, es una amenaza existencial. Este patrón es universal. Lo ves en los mitos, en las religiones, en los cuentos iniciáticos. El héroe que muere simbólicamente para renacer como otro. Moisés que abandona Egipto, Buda que deja el palacio, Jesús que pasa por el desierto. Todos los grandes cambios comienzan con un corte, un desarraigo, una pérdida de identidad. Solo así puede abrirse la puerta a otra realidad. Si tú quieres saltar,
Si deseas habitar esa vida que sueñas, tendrás que soltar la versión de ti que no puede vivirla. Tendrás que desmantelar tus patrones de pensamiento, tus emociones adictivas, tus rutinas de autosabotaje. Tendrás que volverte radicalmente otro. Eso no se hace poco a poco. No es un proceso de mejorar cada día un poco más. Es una ruptura, un acto de poder, una declaración existencial. Aquí entra en juego una verdad brutal. Si no estás dispuesto a dejar morir al viejo tú, seguirás repitiendo su vida. Cambiarás de pareja, de trabajo, de país, pero seguirás siendo tú, y por tanto, seguirás atrayendo lo mismo. Porque no importa dónde vayas, siempre llevas tu frecuencia contigo. La clave está en entender que cada realidad es un ecosistema. Tiene sus propios códigos, sus propias dinámicas, sus propias reglas. No puedes jugar en la liga del éxito con la identidad del fracaso. No puedes mantener una relación consciente con la mentalidad de la víctima. No puedes sostener libertad financiera con hábitos de carencia. Cada nueva realidad exige un nuevo tú, y esa es la ley. Una ley que no perdona errores. No puedes engañarla. No puedes manipularla. No puedes hacer como si, porque el universo no responde a lo que aparentas, responde a lo que eres. Por eso, el trabajo más importante no es manifestar, ni planear, ni accionar. Es reprogramar, es encarnar, es convertirte en el tipo de persona para quien esa realidad ya es normal, no un sueño, no un milagro, no una meta lejana, sino su estado natural. Y aquí llega la gran victoria. Cuando lo logras, cuando por fin dejas morir al viejo tú, no necesitas forzar nada. El nuevo mundo te recibe como un huésped esperado. Las oportunidades llegan solas, las personas adecuadas aparecen, todo se alinea, porque tú ya no estás luchando contra el sistema, estás resonando con él. Esa es la diferencia entre esfuerzo y alineación. El esfuerzo es pelear con la realidad desde un yo que no la sostiene. La alineación es convertirte en quien ya la habita, pero no hay atajos. No puedes traer tu identidad vieja al nuevo mundo. Sería como intentar llevar reglas terrestres al fondo del océano. Simplemente no funciona. Por eso, si algo no se manifiesta en tu vida, no te preguntes qué estás haciendo mal. Pregúntate, ¿quién estoy siendo? Y luego responde con brutal honestidad. ¿Mi versión actual puede sostener la vida que deseo? ¿Mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones corresponden a esa realidad o a la anterior? La respuesta será incómoda, pero también será tu llave, porque una vez que la ves, ya no puedes volver a dormir. Recuerda, no puedes habitar un nuevo mundo con una identidad vieja. Esa es la ley. Y frente a las leyes de la naturaleza humana, solo hay dos opciones: resistirse y sufrir, o rendirse y renacer. La elección, como siempre, es tuya. En el mundo contemporáneo, donde todo parece acontecer en tiempo real, donde los movimientos se registran, se exhiben y se juzgan al instante, la transformación profunda ha sido degradada a un espectáculo superficial. Se premia la imagen, no el cambio interno. Se viraliza el resultado, no el proceso. Así, miles, quizá millones, observan las redes sociales como si fueran oráculos modernos, buscando pistas, fórmulas, pasos. ¿Qué hizo ella para lograrlo? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Qué curso tomó? Pero pocos comprenden que el verdadero despegue no comenzó con un post, ni con una técnica, ni con una colaboración. Comenzó con una mutación invisible, un cambio de conciencia. Cuando ves a alguien despegar en redes, lo que percibes es solo la parte superficial del fenómeno. Una señal, una consecuencia, un reflejo, pero el origen no está en el contenido,
ni siquiera en el talento, está en la identidad. Esa persona ya se convirtió en alguien distinto antes de ser visto como alguien exitoso. Sus acciones, sus palabras, su presencia, todo emanaba desde una nueva frecuencia. No publicó para ser aprobado, publicó porque ya no podía no hacerlo, porque su conciencia ya no cabía en el viejo molde. El salto no fue público, fue privado, interno, radical. Pero como sociedad, hemos sido condicionados a leer el mundo desde afuera hacia adentro, y por eso, cuando intentamos emular ese éxito, lo hacemos desde la forma. Cambiamos el logo, mejoramos la edición, estudiamos el algoritmo, hacemos networking. Y sí, a veces eso funciona por un tiempo, pero si tu identidad sigue anclada en el miedo, en la escasez, en la validación ajena, ese éxito será insostenible porque el sistema operativo interno no ha sido actualizado. Y entonces, o lo saboteas o te consume. Lo mismo ocurre en el trabajo. La mayoría de las personas no está limitada por sus capacidades, está limitada por el miedo a volverse demasiado visibles, a ser percibidas como amenaza, a incomodar, porque, para muchos, brillar significa ser atacado. Superar al jefe mediocre significa atraer su inseguridad. Mostrar liderazgo propio significa romper jerarquías tácitas. Y como nos han enseñado a sobrevivir, no a sobresalir, optamos por encogernos, por no decir lo que pensamos, por no proponer demasiado, por no destacar. Nos convencemos de que es lo prudente, de que ya habrá tiempo, de que aún no estoy listo. Pero la verdad es más cruda. Es la vieja identidad protegiéndose. Cada vez que eliges mantenerte pequeño por temor a incomodar, refuerzas tu autoconcepto antiguo. Le das poder. Le dices al universo: sigo siendo este. No estoy listo para más. Y el universo, como un espejo obediente, te lo confirma, no por castigo, por resonancia. En las relaciones, el patrón se vuelve aún más brutal. Nos vinculamos desde la versión de nosotros que creemos merecedora, y ese nivel de merecimiento define con quién conectamos, qué dinámicas aceptamos y cuánto amor permitimos. Pero lo más trágico no es entrar en relaciones desde la carencia, es quedarse en ellas cuando ya no vibran con tu nueva conciencia, porque ahí es donde el autoboicot se vuelve invisible. Lo disfrazas de lealtad, de compasión, de no querer herir, pero lo que en verdad estás haciendo es evitar el duelo de tu antigua identidad. Toda relación que ya no sostiene tu expansión se convierte en una cuerda que te ata a la versión que deseas superar. No importa cuán largo haya sido el vínculo, no importa cuánto afecto sientas, si cada interacción te ancla al viejo tú, esa relación es un freno, y mantenerla es una forma sutil de suicidio espiritual. Pero esto no se enseña. Nos adoctrinan con ideas como el amor todo lo puede, la amistad verdadera nunca termina, la familia es lo primero. Y así, incluso cuando sentimos la asfixia, cuando notamos el ancla, nos quedamos. Porque irnos nos haría parecer ingratos, egoístas, despiadados. Lo que no nos dicen es que, a veces, irse es el acto más amoroso que puedes hacer. Amoroso contigo, amoroso con el otro. Porque quedarse por lealtad a un tú que ya no existe es una mentira sostenida por miedo. Lo mismo aplica para los hábitos. Aquello que haces diariamente no solo define tu productividad, define tu identidad. Lo que toleras, lo que repites, lo que postergas, todo alimenta una versión de ti. Cuando comes mal, no estás solo dañando tu cuerpo, estás reforzando una narrativa interna. No me cuido. Cuando procrastinas, no estás solo perdiendo tiempo, estás diciendo: mi palabra no vale. Cuando consumes contenido basura, estás programando tu mente con ruido,
no es inofensivo. Es un acto de lealtad al tú que teme avanzar. Y cada una de estas microdecisiones, por triviales que parezcan, tiene un peso vibracional. Construyen o destruyen el puente hacia tu nueva realidad. No hay neutralidad. Cada acción te acerca o te aleja. Y lo más inquietante, no necesitas hacer grandes cambios para evolucionar. Necesitas dejar de sostener lo que te mantiene estancado. La sociedad entera, con sus ritmos, sus estructuras y sus normas, está diseñada para perpetuar identidades fijas. El sistema premia la repetición, celebra lo familiar, aplaude al que se adapta, no al que se transforma. Por eso, cada intento de cambio profundo es percibido como amenaza, no solo por los demás, por ti mismo, porque cambiar, verdaderamente cambiar, implica dejar de reconocer tu reflejo. Y eso, para el ego, es un trauma. Pero ahí es donde reside la libertad, no en el éxito visible, no en el reconocimiento externo. La libertad verdadera comienza cuando puedes sostener tu nueva identidad, aunque nadie la entienda. Cuando te levantas cada día no para agradar, sino para ser coherente. Cuando dices no a lo que antes aceptabas, no porque seas mejor, sino porque ya no eres el mismo. Cuando eliges lo incómodo, porque sabes que lo cómodo es una trampa, y en ese punto, las manifestaciones comienzan a aparecer, no porque las atraes, sino porque ya eres la persona para quien son normales. Ya no luchas por ser feliz, lo eres. Ya no pides abundancia, la encarnas. Ya no buscas amor, lo emanas. Esto se ve, se siente, se nota. La gente a tu alrededor cambia, no porque tú les hayas pedido que cambien, sino porque ya no vibran contigo o porque se elevan contigo. Lo que antes te hacía ruido, desaparece. Lo que antes te parecía imposible, se vuelve cotidiano. Y de pronto, un día cualquiera, miras atrás y ya no reconoces tu vida. No porque todo se haya transformado de golpe, sino porque tú te convertiste, lenta pero implacablemente, en otra persona. Y esa nueva persona vive en una realidad distinta. La magia, entonces, no está en hacer más, está en tolerar menos mediocridad, menos incoherencia, menos vibraciones bajas, menos ruido, menos excusas, porque todo lo que toleras refuerza tu antigua identidad, y todo lo que eliges conscientemente construye la nueva. En un mundo que te enseña a adaptarte, tú eliges transformarte. En un sistema que premia la obediencia, tú eliges ser soberano. En una realidad que grita conformidad, tú decides saltar. Y ese salto, aunque invisible al principio, lo cambia todo. La mente humana, en su infinita creatividad para evitar el dolor, ha desarrollado una serie de mecanismos tan sutiles que son casi imposibles de detectar, salvo cuando ya es demasiado tarde. Uno de los más insidiosos y más normalizados es el autoengaño del apego disfrazado de lealtad, una trampa dulce, un veneno con aroma a virtud. Crees que puedes saltar sin soltar, que puedes expandirte sin incomodar, que puedes convertirte en una nueva versión de ti sin alterar las relaciones que sostienen la antigua. Te repites que el verdadero amor acepta todo, que los lazos de verdad sobreviven a cualquier cambio. Pero esa idea, aunque reconfortante, es una ilusión, y no una cualquiera. Es una ilusión diseñada para que no cambies. El apego, por definición, es una atadura emocional a algo que ya no eres. Puede ser una persona, un entorno, una creencia, incluso un recuerdo. Lo que lo hace peligroso es su capacidad de disfrazarse de lealtad, de gratitud, de humildad. No puedo dejar atrás a quienes me ayudaron. No sería justo cambiar si otros aún están sufriendo.
¿Quién soy yo para querer más? Estas frases, que parecen nobles, son en realidad estrategias inconscientes para evitar la incomodidad del crecimiento. Lo que no se dice, lo que nadie quiere aceptar, es que toda evolución profunda exige una traición, no al amor, no a la verdad, sino a la versión antigua de ti, y con ella a todo lo que sostenía esa versión, tus hábitos, tus vínculos, tus sistemas de pensamiento. Crecer significa dejar atrás, significa elegirte a ti, incluso si eso decepciona a otros, incluso si eso te convierte en el malo. Pero aquí está el núcleo del autoengaño. Confundimos la fidelidad emocional con la verdad. Creemos que ser leales a nuestra historia es un acto de integridad, pero la integridad no es quedarte donde no creces. La verdadera integridad es coherencia con tu alma, y tu alma no está interesada en que seas bueno, está interesada en que seas tú, sin edulcorantes, sin máscaras, sin contratos invisibles de dependencia. Uno de los errores más comunes es pensar que podemos llevarnos a todos en nuestro proceso de transformación, que si evolucionamos con suficiente compasión, los otros vendrán con nosotros. Pero la realidad es mucho más cruda. No todos quieren cambiar, no todos pueden, no todos deben, y tu crecimiento no debe depender de su velocidad. Si desaceleras por no incomodar, estás eligiendo la muerte lenta de tu conciencia. Estás sacrificando tu expansión en el altar del consenso. El miedo al abandono es el gran carcelero de la psique. Nos hace quedarnos en relaciones que ya no resuenan, en trabajos que nos asfixian, en ciudades que nos drenan, porque el terror a ser excluidos es más fuerte que el deseo de libertad. Este miedo no es racional, es tribal, está codificado en nuestro sistema nervioso. Ser rechazado, para el cuerpo primitivo, equivale a morir. Por eso lo evitamos a toda costa. Por eso traicionamos nuestra voz interna con una sonrisa. Por eso decimos, está bien, cuando todo en nosotros grita, ya basta. Y lo peor, justificamos esta traición con conceptos morales. La llamamos madurez, la vendemos como responsabilidad afectiva. Pero debajo de esas palabras hermosas hay una sola verdad. No te atreves a ser tú sin permiso. Otro autoengaño brutal es pensar que el cambio verdadero puede hacerse gradualmente, sin ruptura, que puedes transicionar suavemente, sin sobresaltos, sin incomodar a nadie. Pero el salto cuántico no funciona así. No es lineal, no es cómodo, es un quiebre, un antes y un después. Y sí, ese quiebre genera reacciones, despierta críticas, incomoda. Aquí es donde muchas personas se frenan, no por falta de capacidades, sino por no querer perder gente. Pero hay una verdad dura que debes enfrentar. Si tu evolución implica perder ciertos vínculos, es porque esos vínculos estaban atados a tu versión antigua. No eran amor, eran contratos no hablados para que no cambies. Y al quedarte, pensando que estás siendo bueno, en realidad estás validando el miedo del otro. Estás diciéndole, no te preocupes, no creceré más de lo que puedes tolerar. Estás siendo leal a su limitación y traicionando tu expansión. El apego también se manifiesta en la necesidad de aprobación. Aun cuando crees que ya no te importa lo que piensen de ti, hay una parte profunda que aún busca el aplauso silencioso del entorno. Esa parte que, tras cada decisión valiente, revisa los rostros de los demás esperando una señal de aprobación. Esa parte que posterga saltos esperando que llegue el momento ideal, cuando en realidad lo que espera es que nadie se incomode. Pero ese momento no llegará, porque todo salto verdadero desafía el equilibrio emocional de quienes te rodean. Al convertirte en otra persona los obligas a elegir, evolucionan contigo o se quedan atrás. No puedes controlar eso,
Y si lo intentas, si ajustas tu proceso para que sea más digerible, lo desactivas, lo neutralizas, te diluyes. La culpa es otra forma en la que el apego se disfraza. Te hace creer que avanzar es injusto, que dejar atrás personas o dinámicas es insensible. Pero esa culpa no es ética, es emocional. Es una alarma de tu antiguo sistema nervioso diciendo, esto no es seguro, pero no porque sea malo, sino porque es nuevo. La mente es experta en disfrazar el apego como virtud. Te dirá que eres fiel, que eres agradecido, que tienes memoria, pero todo eso, cuando se convierte en freno, no es amor, es miedo. Miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo a no saber quién eres si ya no estás sosteniendo a todos los demás. Y así, sin darte cuenta, construyes una vida entera desde el compromiso con lo que ya no eres. Cada sí que dices por obligación es una microtraición. Cada excusa que repites para no incomodar, una renuncia silenciosa. Cada persona que mantienes cerca solo por historia compartida, una atadura vibracional. El resultado, una existencia estancada, una vida donde todo se siente casi, donde nada termina de fluir, donde el salto parece cerca, pero nunca ocurre, porque no es que falten recursos, falta decisión, falta ruptura, falta la valentía de soltar incluso lo amado. Y lo más trágico, cuanto más postergas el salto, más densa se vuelve la trampa. El entorno se acomoda, la identidad se solidifica y la conciencia se adormece. Lo que una vez era una posibilidad se convierte en recuerdo. La única salida es el corte, claro, honesto, brutal si hace falta, no para herir, sino para liberar a otros de la versión de ti que ya no existe, para liberarte a ti del teatro de la conformidad. La verdadera lealtad es hacia tu alma, y tu alma no te pide que seas bueno, te pide que seas verdadero. Así que la próxima vez que sientas culpa por elegirte, que sientas miedo por soltar, que sientas nostalgia por lo que dejas, recuerda esto: no estás traicionando a nadie, estás liberando a todos de una mentira. Estás abriendo el portal hacia una versión más alta, más real, más viva de ti. Y si alguien no puede seguirte ahí, no es tu enemigo. Simplemente ha cumplido su parte. Suéltalo, suéltate y salta, porque del otro lado no solo hay una nueva vida, hay un nuevo tú, esperando que dejes de mentirte para poder recibirte. En toda batalla estratégica, el éxito no depende únicamente del deseo de victoria, sino de la capacidad de ejecutar maniobras concretas que desarticulen el viejo orden y consoliden uno nuevo. Transformar tu conciencia no es un acto de fe ciega, es una operación calculada, una campaña de subversión interna que exige precisión, disciplina y una voluntad de poder sostenida. Quien no diseña su ascenso con táctica será arrastrado por las fuerzas de su viejo yo como un ejército sin general, disperso y vulnerable. 1. Rompe el espejo de la identidad vieja. Elimina los refuerzos de tu yo anterior. Tu identidad no se sostiene en el vacío. Se construye y se refuerza a través de un sistema de espejos. Las personas que te rodean, los lugares que frecuentas, las palabras que usas, los hábitos que repites, cada uno de esos elementos actúa como un reflejo que valida tu versión actual. Si continúas rodeado de quienes te recuerdan quién fuiste, seguirás siendo esa persona, aunque tus intenciones hayan cambiado. El primer movimiento estratégico es este: rompe el espejo. Desconéctate, aunque sea temporalmente, de aquellas influencias que insisten en recordarte tu limitación. No porque sean malas, sino porque ya no son pertinentes. Observa con frialdad militar. ¿Quiénes te elevan? ¿Quiénes te arrastran a la inercia? ¿Qué conversaciones te expanden? ¿Qué lugares te anclan?
Esto no es crueldad, es claridad. En toda transición, el entorno debe ser intervenido. Un guerrero que cambia de entrenamiento, cambia también de campo. No puedes seguir entrenando con quienes celebran tu mediocridad y esperar despertar tu grandeza. 2. Cambia primero tu entorno emocional, el código maestro de tu realidad. No puedes habitar una nueva vida sintiéndote como en la anterior. Tus emociones dominantes son la clave. Cada emoción es una frecuencia, una señal que emites al campo cuántico. La culpa, la ansiedad, la resignación te anclan a realidades densas. La gratitud, la certeza, la expansión te conectan con líneas temporales más elevadas. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu estado emocional promedio, no de forma forzada, no con positividad tóxica. Hazlo con conciencia. Observa tu paisaje emocional. ¿Qué emoción gobierna tus mañanas? ¿Qué sientes justo antes de dormir? ¿Cuál es tu reacción automática ante el conflicto? Rediseña tu día en función de emociones alimento. No pienses en metas, piensa en vibraciones. Crea momentos de gratitud, no como ritual místico, sino como acto estratégico. Camina como quien ya vive la realidad deseada. Respira como quien ya ha ganado. Habla como quien ya es. Tu cuerpo, tus células, tu campo energético necesitan instrucciones coherentes. 3. Reprograma tu mente diariamente. Las afirmaciones como anclas de frecuencia. Lo que no se repite, no se instala. Tu mente es una máquina de hábitos. Si no la reprogramas a diario, el viejo software seguirá ejecutando su dictado invisible. Aquí es donde las afirmaciones conscientes, practicadas con intención y emoción, se convierten en tácticas de guerra mental. Neville Goddard lo comprendió mejor que nadie. No basta con decir algo, hay que habitarlo. Las afirmaciones no son frases para motivar, son códigos para redirigir tu mente hacia una versión específica de ti. Son declaraciones de frecuencia, anclas identitarias. Deben ser sentidas, no solo repetidas. Elige frases que te quemen, que te incomoden, que desafíen tu versión actual. No busques creértelas de inmediato. Lo importante es que rompan la lógica interna que perpetúa tu narrativa vieja. Afirmaciones como: soy totalmente libre y soberano. Mi nueva realidad es inevitable. No necesito permiso para ser quien soy. Ya es seguro ser visible, exitoso, brillante. No las repitas como papagayo. Dítelas como quien lanza un decreto, como quien está reescribiendo el código fuente de su existencia. Hazlo frente al espejo, hazlo al despertar, hazlo cuando sientas caer, porque cada vez que lo haces, estás debilitando al viejo tú y fortaleciendo al nuevo. 4. Haz del punto de fricción tu prueba iniciática. Atraviesa el umbral con coraje ritual. En toda historia de transformación hay un punto de no retorno. Ese momento donde todo en ti tiembla, donde las dudas aparecen, donde el miedo grita. Ese es tu río ardiente. Y tu tarea no es evitarlo, sino atravesarlo. Porque el dolor del salto no es castigo, es prueba, es ritual. Todo guerrero atraviesa un umbral. Para algunos, es una conversación incómoda. Para otros, es una renuncia. Para ti, puede ser una decisión postergada, un adiós necesario, una acción que lo cambia todo. Cualquiera sea, hazla tu prueba iniciática. Rinde culto a esa fricción. No huyas, no postergues. Esa incomodidad es el precio exacto de tu ascenso. Piensa como un iniciado. Cada vez que te enfrentas al miedo, no estás fallando. Estás confirmando que estás en el camino correcto, porque el viejo tú no puede acompañarte más allá de ese umbral. Solo el nuevo tú tiene la clave para cruzar. 5. Actúa como si ya fueras. La táctica del anclaje anticipado.
La mente aprende por experiencia, pero la conciencia puede instruirla desde el futuro. Aquí entra la táctica del actuar como si. No es fingir, no es engañar, es usar el cuerpo y el comportamiento como palanca de salto cuántico. Vístete como quien ya es, escribe como quien ya logró, responde como quien ya habita su nueva línea de realidad, no porque estés jugando a ser, sino porque entiendes que la acción crea identidad. Lo que haces refuerza lo que eres. Cada gesto, cada palabra, cada silencio debe estar calibrado con tu nueva frecuencia. Y si aún no la sientes del todo, inventa hasta que sea real, no como mentira, como profecía autocumplida. 6. Desactiva las voces internas con vigilancia marcial. Tu mente no va a rendirse sin pelea. Cada día encontrarás pensamientos como: ¿y si nada cambia? ¿Y si estoy loco? Esto es demasiado para mí. Esas voces no son la verdad, son los soldados del viejo régimen. Tu tarea es no discutir con ellos, sino desactivarlos. ¿Cómo? Observación consciente, interrupción rápida, reemplazo inmediato. Cada vez que una voz limitante aparezca, respóndele con un decreto, con una frase que rompa su hechizo. Recuerda, el pensamiento no es destino, es estímulo. Tú decides si lo alimentas o lo dejas morir de inanición. 7. Instala rituales estratégicos. Los grandes cambios no se sostienen con voluntad, se sostienen con estructura. Crea rituales diarios que fortalezcan tu nueva identidad. Meditaciones, visualizaciones, escritura consciente, silencios tácticos, no como obligación, como entrenamiento. Cada ritual es un ancla, un código, un recordatorio. Diseña tus mañanas como si fueran preparación para la batalla. Cierra tus noches con gratitud estratégica. Revisa tu día como quien estudia el campo de guerra. ¿Fui coherente? ¿Dónde cedí? ¿Qué debo reforzar mañana? 8. Cultiva el silencio operativo. No expliques tu cambio. No busques aprobación. No necesitas que te entiendan. Necesitas que funcione. Haz del silencio tu escudo. Tu proceso es sagrado, y lo sagrado se protege con discreción. No des explicaciones a quien aún vibra en la frecuencia vieja. No esperes reconocimiento. No justifiques tu ascenso. Actúa, encarnas y dejas que el resultado hable por ti. Estas son tus armas, no espirituales, estratégicas. Cada una es una llave y juntas abren el portal, no al futuro, al tú que ya te espera. Ahora la pregunta no es si cambiarás tu conciencia. La pregunta es: ¿ejecutarás el plan o seguirás soñando el salto desde la orilla? 9. Ejercicio de introspección. Preguntas críticas. ¿A qué versión de mí mismo sigo siendo leal? Haz silencio. El ruido del mundo, por un instante, debe desaparecer. Olvida las metas, las estrategias, los discursos motivacionales. Olvida incluso tus sueños. Pregúntate esto, con brutal honestidad: ¿a qué versión de ti mismo le debes tu actual prisión? Porque si aún no has saltado, si aún habitas una realidad que ya no deseas, no es por falta de recursos. Es por lealtad a una versión tuya que ya expiró, pero que aún sigue operando desde las sombras. Tal vez sea el niño herido que aprendió a no pedir demasiado. Tal vez el adolescente invisible que aprendió a sobrevivir sin hacer ruido. O quizás es ese yo funcional que todos respetan, pero que ya no vibra con tu alma. Y ahí está el nudo. Esa versión, aunque caduca, fue útil, te protegió, te permitió pertenecer, te dio identidad cuando no tenías otra. Pero lo que ayer fue escudo, hoy es cadena.
Y hasta que no rompas esa alianza inconsciente, seguirás limitado. Hazlo tangible. Escríbelo, dale nombre, descríbelo con precisión quirúrgica. ¿Cómo piensa esa versión? ¿Qué teme? ¿Qué tolera? ¿Qué necesita mantener para sentirse segura? Luego, mírala a los ojos internos y suéltala, no con odio, con gratitud, porque nadie salta sin primero traicionar una lealtad interna. Nadie renace sin antes abandonar a su versión más leal. ¿Qué relaciones estoy conservando por miedo, no por amor? Una de las formas más sutiles de autoengaño es disfrazar la obligación de afecto. Decirte que estás en esa relación por cariño, cuando en realidad te quedas por miedo, miedo a quedarte solo, miedo a romper el espejo emocional que te valida, miedo a que el otro no sobreviva sin ti. Haz una lista, fría, inmisericordia, personas con las que compartes tu tiempo, tu energía, tus emociones, y al lado de cada nombre, una única pregunta: ¿esta relación alimenta mi expansión o protege mi estancamiento? La respuesta te dolerá, porque quizás ames a esas personas, porque quizás tienes historia, pero el alma no negocia con el pasado, solo con la vibración. Y si esa vibración ya no coincide, entonces seguir es traición. No a ellos, a ti. Green lo diría así: en toda guerra de transformación, el vínculo emocional puede ser tu talón de Aquiles. El enemigo no siempre está afuera. A veces vive en la forma de una amistad cómoda, una pareja funcional, un familiar que insiste en recordarte tu pasado. No se trata de cortar con odio, se trata de reordenar el tablero. Dejas de actuar desde la deuda emocional y comienzas a actuar desde la conciencia. Entonces, si decides quedarte, lo haces desde el amor real, no desde la culpa. ¿Qué hábito me recuerda cada día la vida que ya no quiero? No subestimes esto. Los hábitos son las liturgias de tu identidad. Son los actos que refuerzan, validan y perpetúan la versión de ti que habitas. No son costumbres, son rituales de afirmación. Cada mañana que te despiertas y agarras el celular sin conciencia, estás diciendo: mi realidad me abruma, necesito distraerme. Cada comida rápida que ingieres por ansiedad, no alimentas tu cuerpo, alimentas tu abandono. Cada excusa que repites para no ejecutar fortalece al tú que teme fallar. Haz un mapa de tus días, hora por hora, acción por acción, y al lado de cada una, escríbelo sin anestesia. ¿Esto me acerca a mi nueva identidad o reafirma la anterior? Ahí descubrirás que no necesitas hacer más. Necesitas dejar de hacer, podar, eliminar, silenciar. Un nuevo yo no se construye con adiciones, sino con amputaciones conscientes. Matar un hábito es cortar una raíz de identidad, y al hacerlo, debilitas el viejo yo hasta que no pueda sostenerse más. ¿Cuánto de mi resistencia se disfraza de realismo? El realismo, cuando es auténtico, es una virtud, pero la mayoría lo usa como escudo para no saltar. Se llama ser sensato, pero es miedo. Se llama tener los pies en la tierra, pero es programación. Se llama esperar el momento adecuado, pero es parálisis existencial. Pregúntate, ¿qué creencias llamo realistas que en realidad son excusas refinadas? ¿Qué frases repito como axiomas que en realidad son traumas con disfraz lógico? Ahora no es el momento. Tengo que ser responsable. Eso suena lindo, pero no es práctico. No todos pueden vivir así. Cada una de esas frases fue sembrada por otros, por un sistema que quiere tu obediencia, no tu libertad, por un entorno que teme perderte si saltas, por tu yo viejo que no sabe vivir en lo desconocido. El verdadero salto exige que seas irreal,
que pienses como quien ya vive lo imposible, que actúes con una fe que desafía tu lógica, porque la lógica que hoy tienes fue diseñada por la identidad que deseas superar. Así que escribe tus verdades realistas una por una. Luego, desafíalas con preguntas de fuego. ¿Quién me enseñó esto? ¿Qué versión de mí se beneficia de esta creencia? ¿Qué pasaría si viviera como si esto no fuera cierto? La mente gritará, se resistirá, pero si sostienes la duda, la vieja lógica colapsará, y de esa grieta nacerá una nueva posibilidad. Estas preguntas no son ejercicios, son armas. Si las usas con honestidad, destruirán los cimientos del tú que ya no debe existir. No esperes claridad inmediata, espera incomodidad. Esa es la señal de que has tocado una verdad profunda. Y cuando sientas ese temblor, no huyas. Respira, mira de frente, porque esa incomodidad no es amenaza, es apertura. Es señal de que el portal está a punto de abrirse. Solo queda que lo atravieses. Estás ante una bifurcación silenciosa en tu vida, tomar el paso profundo hacia una nueva versión de ti mismo o seguir arrastrando una existencia que ya expiró. Ignorar la ley más elemental de la naturaleza humana, que no puedes habitar un nuevo mundo con una identidad vieja, tiene un costo. No un costo imaginario, un costo real, tangible, desgarrador. Vivir una vida caducada. Esa es la condena silenciosa de quienes posponen el salto. No experimentarás un fracaso dramático. No habrá señales violentas, pero día tras día sentirás que algo se apaga en ti. Tu entusiasmo se consumirá en rutina, tus deseos en resignación. Lo que habitaba en tu alma como posibilidad se convertirá en nostalgia, porque habrá un tú más grande que nunca viviste. La versión de ti que está leyendo esto no es la que vive hoy. Sabe que hay algo más. Puede escucharlo en un susurro interno, en una intuición que no calla. Esa versión sabe que la vida no espera, que la oportunidad ya está ocurriendo, que las realidades no son amplias, son múltiples y simultáneas, y que, si no saltas ahora, lo que esa versión tenía para ti simplemente te ignorará. El salto cuántico no es magia. No hay fórmulas místicas, no hay suertes dispensadas al azar. Es alineación, es coherencia profunda entre lo que eres internamente y lo que imaginas externamente. Y si la coherencia no crece, la realidad no cambiará. Porque no se trata de cuántos posts hagas, cuántas estrategias aprendes o cuántos seminarios completas. Se trata de si a tu conciencia ya le es imposible seguir siendo quien solía ser. La pregunta que necesitas responder no es ¿puedo hacerlo? Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No importa cuán desatento o dormido te hayas vuelto. La pregunta auténtica es ¿cuánto tiempo más vas a traicionarte a ti mismo para complacer a los demás? Porque es eso precisamente lo que estás haciendo si no saltas ahora. Si te diluyes para ser digerible, si te quedas para no desestabilizar a quien ya no puede sostener tu expansión. Si eliges consuelo antes que coherencia, el precio de no saltar es más alto de lo que crees. No es solo un ¿qué hubiese pasado? Es un presente frío. Es ver oportunidades pasar como espejismos. Es sentir que tu vida te está pasando de largo. Es la sensación brutal de que ya no reconcilias quién fuiste con quién eres y que estás atrapado en un cascarón vacío que imita tu nombre. Pero hay una elección. Siempre hay una elección. Puedes seguir aplazando el divorcio de tu versión anterior. Puedes seguir justificando tu parálisis con nobleza emocional, con compromiso afectivo, con realismo. Puedes seguir llenando tu vida de cosas que nunca quisiste hasta que ya no puedas llenarla más. O puedes decidir ahora, elegir el salto. Y esto también es un precio. Perder gente, dejar seguridades, quebrar espejos que te reconocían. Pero recuerda,
Si estas seguridades te impiden elevarte, no eran seguras, eran trampas. Si esas relaciones ya no vibran contigo, no son alianzas, son jaulas, y redundan en mantenerte donde ya no perteneces. Este salto es un acto de justicia divina contigo mismo. Es un decreto silencioso que dice: no me resigno más a mi propia traición. Reconozco que puedo ser más, que merezco más, que no necesito permiso, que ya no existe razón para esperar un momento ideal. El momento ideal es ahora, porque la versión auténtica de ti no tiene paciencia para seguir siendo reprimida por complejos ajenos, expectativas caducas o reglas que no escribiste. El mundo no cambiará necesariamente porque tú cambies, pero tu mundo personal lo hará inevitablemente. No habrá vuelta atrás, no habrá ambivalencia, no habrá espacio para la duda. Y así debe ser, porque esa es la naturaleza del salto, cruzas o no cruzas. No puedes observarlo sentado, no puedes decidir a medias. La rendición no es derrota, es renacimiento. Y el único enemigo real que tienes es tu lealtad inconsciente a quien solías ser. Ahora, la decisión te pertenece. Puedes invertir un año más en cultivar excusas, en reafirmar lealtades muertas, en prolongar el miedo con buen discurso. O puedes invertir ese año en arrebatar tu identidad de vuelta, en construir una conciencia tan clara que el mundo tenga que reconfigurarse ante ti. La opción no es fácil, es heroica, pero cada héroe verdadero lo ha sabido desde el inicio. No hay recompensa sin riesgo, no hay visión sin ruptura, no hay vida sin renacimiento. Así que llegamos al cierre, no el final, sino el umbral, porque lo que sigue no es una promesa vaga, es una realidad disponible y está del otro lado del salto. ¿Estás dispuesto a traicionarte un poco más? ¿O estás listo para vivir como quien ya llegó a su verdadero hogar? La elección es tuya, pero cada segundo que pasa sin que saltes te cuesta más. No le estarás fallando a otros, te estarás fallando a ti. Tu corazón lo sabe, hazle caso. O espera que tu vida se encoja hasta convertirse en lamentación. Ese es el precio final.